Dice la palabra Hebreos capítulo 3 verso 7. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día. Me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que le desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Padre, hemos leído tu palabra. Ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos están receptivos, Señor, al consejo de la misma. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Hoy quiero traer una palabra, una enseñanza acerca de lo que la palabra nos dice aquí, porque en esa escritura el escritor del libro de los Hebreos comienza en este versículo diciendo que el Espíritu Santo habló. Estamos hablando de Hebreos capítulo 3 verso 7. Dice: por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan su voz, no endurezcan su corazón. El Espíritu Santo nos está hablando en esta noche a cada uno de nosotros. Y hay una palabra, una escritura que está aquí, que el escritor al libro de los Hebreos nos enseña. Nos habla de los milagros que Dios hizo en el desierto, pero nos habla de que el Espíritu Santo nos está hablando hoy a ti y a mí de no endurecer nuestro corazón. Hay algo que Dios le dice aquí al pueblo, y le dice que por haberlo tentado a él, por haber dudado el pueblo y no haber creído a la palabra de Dios, Dios da una sentencia contra el pueblo en esta escritura. Y le dice: por tanto dije que no van a entrar en mi reposo. Y la palabra nos enseña, iglesia, en esta escritura, que el pueblo tenía esta sentencia de parte de Dios. Y Dios le estaba diciendo al pueblo: no van a entrar en mi reposo. Y quiero hablar un poquito acerca de lo que significa precisamente el reposo de Dios. Éxodo capítulo 20 verso 8 nos dice aquí la palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hoy en día, lo vamos a estudiar hoy, pero la palabra nos enseña acerca de tomar un día en el que adoremos a nuestro Señor, en el que busquemos su presencia, en el que estemos tomando el día de reposo. En cierta forma es como el día de descanso, el día que agarramos para buscar de Dios, el día que tomamos para buscar de su presencia. Y hoy en día mucha gente no está encontrando reposo en Dios. No hay un descanso en Dios,
Yo sé que trabajando nos cansamos físicamente, pero muchas veces el descanso o el cansancio más bien llega más allá de lo físico y se convierte no en un cansancio, sino en un agotamiento. Y el agotamiento nos lleva a una situación que pasa por lo emocional. Se afecta a nuestras emociones, se afecta a nuestra mente, se afecta a nuestro corazón. Hoy por hoy, una de las circunstancias que vive el mundo es un agotamiento. Es decir, pasamos cierto tiempo durmiendo, pero el cuerpo no descansa. Y cuando el cuerpo no descansa, muchas veces nos sentimos cansados, pero a lo que me refiero va más allá de un cansancio físico, va a un cansancio emocional, donde las emociones se cansan. Por eso la palabra nos enseña que Dios, dice la palabra, que Él trabajó y todo lo terminó su obra en 7 días, pero Él descansó un día. Dios descansó. La palabra hebrea que se usa para el día de descanso es el Shabbat. Y yo sé que muchos hoy hablan del Shabbat, hoy practican el día de descanso. Pero lo que la palabra nos enseña es un día en que busquemos de Dios, lo dediquemos para el Señor. Y hoy en día, lo vamos a ver un poquito más adelante en este estudio, pero hoy en día mucha gente ni siquiera el día que agarramos como el día del Señor lo pueden tomar para el día del Señor. Se está tomando como un día más de trabajo, como un día para un descanso personal, pero no para buscar de Dios. Por eso llega un momento en que Dios le dice al pueblo: no van a entrar en mi reposo. Es decir, el reposo no solamente es un día de descanso. El reposo del que habla la palabra es el día en que vamos a estar con Él, adorándole por la eternidad. ¿Por qué? Porque estamos poniendo mal nuestras prioridades, y nuestras prioridades siempre tienen que ser Dios. Amén. Es cierto que va a haber algunos días en los que no vamos a poder tomar ese tiempo para congregarnos por diferentes circunstancias, pero esa es la excepción, no la regla. Estoy explicando. O sea, hay ocasiones que por salud, no sé, porque hubo una semana pesada, por alguna razón no pudimos tomar ese día para congregarnos, pero es la excepción, no la regla. Por eso Dios enseña a través de su palabra, y en estos días que estamos tomando para el ayuno, para la oración, es necesario entender esto. Porque muchas veces pensamos: no, es que Dios ya no quiere sacrificio. Y es cierto, Dios dice: estoy cansado de sacrificios. Pero entendamos el contexto en el que Dios habló. Habló en un contexto en el que el pueblo antiguo sabía que trayendo un sacrificio, una oveja, una paloma, ¿verdad? No sé, algo de algún animalito para el sacrificio en el altar, eran expiados sus pecados. Entonces, ¿qué hacía la gente? Ay, al cabo que con un sacrificio mis pecados me son perdonados. Y dice la historia que llegó un momento que los sacerdotes tenían tanto trabajo por sacrificio de animales, porque el pueblo pecaba, y todo el tiempo tenía que haber sacrificios. Entonces todo el tiempo el altar estaba cubierto por la sangre de los sacrificios. Pero recuerden todos los rituales que había. No voy a entrar en eso, pero había una especie, Levíticos lo habla. Dice que los rituales del sacrificio eran de una manera. Los sacerdotes tenían que cortar el animal, separar la sangre, separar las vísceras, separar todo lo del animal. Y era un agotamiento físico porque no había obediencia. Y ahí fue cuando Dios dijo: lo hastiado estoy de sacrificios, lo que quiero es obediencia. El tiempo de ayuno, de oración, de clamor, de intercesión, es un tiempo que tú y yo tomamos, sacrificamos para buscar su presencia. Él dice: en mi presencia hay plenitud de gozo. Pero Él le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. En su presencia encontramos descanso. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Ahora, cuando Dios da a través de su palabra y dice que debemos de tomar un día, ¿verdad?, para dedicarlo a Él, era una señal, era un convenio entre Dios y su pueblo. En el libro de Génesis,
leemos que Dios creó los cielos, la tierra, y creó todo eso en periodos que hoy conocemos como días. Y dice la palabra que acabó en el séptimo día la obra que había hecho y reposó. Génesis capítulo 2, verso 2 al 3 dice la palabra. Hoy vamos a ir a varios versículos bíblicos, así que ahí tenga su Biblia lista. Génesis 2, 2 al 3 dice la palabra: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios tomó un día para descansar, pero el descanso va más allá de simplemente no hacer nada. El descanso es para tomar también tiempo para buscarle a Él, para estar en comunión con Él. El día de reposo conmemora hoy en día, y vamos a verlo más adelante, pero el día de reposo hoy se usa para conmemorar la resurrección de Jesús. Y el día de reposo no lo tenemos hoy en día como sábado, lo tenemos como un domingo, un día que tomamos para buscar la presencia de Dios. Pero vamos a estudiar también que es necesario que aprendamos a tomar momentos de descanso, de descansar la mente, descansar el cuerpo. El propósito del día de reposo, ¿cómo lo podemos explicar hoy en día, iglesia? ¿Cómo podemos hablar de esto? Jesús nos enseñó que el día de reposo se instituyó para nuestro beneficio. Vamos a Marcos capítulo 2 verso 27. Marcos capítulo 2 verso 27. Mira cómo dice ahí la palabra. Dice la escritura: también Él les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En el Shabbat, en los tiempos de Jesús, el día de reposo, en sábado, se le criticó mucho a nuestro maestro, a nuestro Señor, porque Él sanaba en el día de reposo, porque hacía el bien en el día de reposo. Pero Él dice es que este día no se hizo simplemente de una u otra manera. El verso 27 nos los aclara. Dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, hay un día que tú y yo por lo menos debemos darle la importancia. Yo sé que hay diferentes días en los que reunimos en la semana, pero hay un día en el que consagramos para el Señor, para buscar su presencia. Ahora, la historia, hablemos un poquito de esta historia del día de reposo. La Biblia nos enseña que en los primeros días en la tierra, Dios consagró un día como el día de reposo. Ya lo vimos en Génesis 2. Desde los primeros tiempos se habló de consagrar un día, el día preservado entre los diferentes pueblos de la tierra, para que buscásemos al Señor. Vamos a ver Éxodo 28, creo que ese ya lo leímos. Éxodo 28, vamos a volver a verlo para reforzar un poquito lo que estamos hablando. Dice Éxodo 28: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es decir, Él santifica tu descanso. Porque hoy en día mucha gente cae en enfermedades mentales, porque hay un cansancio extremo en el que uno no puede descansar el cuerpo ni descansar la mente. Y cuando hablo del descanso, tiene que ver sí con tus horas de sueño, pero tiene que ver también con descansar nuestras cargas en Él, buscar de Él, buscar su presencia. Comenzamos hablando de Hebreos, en donde ahí dice que el Espíritu Santo habló. Hebreos 3:7 comenzó diciendo: por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Y más adelante el Señor nos está enseñando a través del escritor de los Hebreos cómo debemos dar importancia a esto. Vamos a ir a Éxodo 31 verso 12. Brinque unas hojitas ahí en su Biblia. Éxodo 31 verso 12. Dice la palabra: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo,
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Mire cómo en el tiempo antiguo era tan riguroso el día de reposo, que el que no lo obedeciera, dice Dios, va a morir. Y hoy en día que estamos en el tiempo de la gracia, en el periodo de la gracia, hemos dejado a un lado de buscar de Dios, de buscar su presencia, de tenerlo como prioridad. Y en estos días de ayuno, de oración, de búsqueda de su presencia, que hemos estado hablando de los avivamientos, debemos comenzar hablando también de darle la prioridad a Dios. Amén. Dios tiene que ser nuestra prioridad, buscando su presencia. Isaías capítulo 56 lo habla también. Vamos al libro de Isaías 56. Mira cómo se expresa el profeta aquí. Dice: así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Incluso Isaías está hablando de un día de descansar en él. Si vamos a la ley, incluso la tierra, cada periodo de tiempo se debía de dejar descansar la tierra para que la tierra volviese a cobrar vida. Iglesia, hoy, más allá de hablarte de un día de descanso, quiero hablarte de descansar en Dios, de que debemos descansar en Él. El día del Señor, ¿por qué hoy en día lo estamos tomando no como un sábado, sino como el primer día de la semana? Dice la Escritura, la palabra nos da a entender en el libro de Hechos capítulo 20 verso 7. Vamos a Hechos 27. Mira lo que ahí nos dice la palabra después de que el Señor resucitó. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hay varias citas bíblicas que nos hablan de cómo Jesús resucitó el primer día de la semana, hoy conocido como día domingo. Pero dice que Él resucitó el primer día de la semana, y muchos de los discípulos comenzaron a tomar el primer día de la semana como un día para buscar del Señor. Por eso históricamente hoy en día la iglesia toma este domingo para buscar la presencia de Dios, para servirle a Él por el día en que nuestro Señor resucitó. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir del día de reposo? De buscar la presencia de Dios, de servirle a Él. Dice Isaías 58:13. Mira cómo se expresa en el verso 13. Volvamos a Isaías 58 verso 13. Dice la palabra: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Isaías en este versículo dice que el día de búsqueda de Dios lo debemos de llamar como santo, como delicia, como glorioso, para buscar de Jehová. Amén. Dice que no buscando nuestra voluntad, ni hablando nuestras propias palabras, sino buscándolo a Él. Amén. Buscando su presencia. Un día en que podamos buscarle a Él, adorarle a Él y decir: Señor, yo te voy a buscar, yo te voy a servir. Yo sé que hoy en día, a este día domingo, lo tomamos nosotros como el día para buscar de Dios, pero tiene que ser no solamente un día en el que buscamos de Dios, sino en el día en que le adoramos a Él, en el que bendecimos su nombre. ¿Por qué estoy trayendo esta enseñanza?
Porque la palabra nos enseña que muchas veces el cansancio físico no nos hace buscar su presencia. ¿Cuántas veces llegamos al final del día con expresiones solamente: Señor, gracias por este día, tú sabes que estoy muerto de cansancio? Amén. Y no podemos buscar su presencia. Durante el día no pudimos tomar un tiempo para orar, para leer un versículo, para escuchar un devocional, para estar en conexión con Él. Y llega una semana y llegamos al fin de semana tan cansados y agotados que el día que tenemos que venir a buscar su presencia no podemos hacerlo a causa de nuestro agotamiento. Y tenemos que hablar de esto porque estamos trayendo enseñanzas acerca del avivamiento, pero tenemos que comenzar poniendo los cimientos de lo que va a traer un avivamiento que dijimos que comienza en el corazón. Amén. El avivamiento, dijimos el domingo y el miércoles pasado, el avivamiento comienza en nuestro corazón, pero necesitamos comenzar poniendo los buenos cimientos, los cimientos de lo que es la palabra de Dios. Iglesia, hay un día, no solamente un día, sino una prioridad que debemos dar en el día de buscar de nuestro Señor. Podemos hablar del día de reposo y dice que Dios lo bendijo, lo santificó, lo hizo sagrado. Podemos ver ahora que a través de la resurrección de Cristo, Él es nuestro reposo. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Mira lo que dice Juan capítulo 10 verso 36. Juan 10:36 dice la palabra: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Jesús fue enviado y santificado por el Padre, pero la gente lo criticó por hacer el bien en el día de reposo, por hacer el bien. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Vamos a segunda de Corintios 5, 21. Aquí el apóstol Pablo nos enseña también acerca de esto. 5:21 dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jesús ahora es nuestro reposo. Jesús, cuando le hemos aceptado en nuestro corazón, Él es el que trae descanso a vuestra alma. Él es el que trae descanso al alma. Por eso tenemos que aprender a descansar en Él, en su presencia. Hallaréis descanso para vuestra alma. Iglesia, hoy en día que vivimos días acelerados, a veces no nos damos cuenta, y yo no sé si usted ya ha realizado, pero ya comenzamos el cuarto mes de este año. Qué rápido se ha ido el tiempo. Yo no sé si usted ha sentido que se le ha ido rápido el tiempo, pero pareciera que apenas ayer tenía 15 años. Aleluya. Yo no sé cuánto se siente y dice: wow, no hombre, y ya tengo tantos años. Póngase usted la edad que tiene. Pero pareciera que el tiempo se va rápido. Apenas pareciera que fue hace un par de meses atrás que llegamos a este país. Y haga cuenta cuántos años ya lleva en esta nación. Qué rápido se ha ido el tiempo. El tiempo va acelerado, y ese mismo aceleramiento produce agotamiento. Por eso muchas veces nuestras oraciones son simples expresiones rápidas. ¿Por qué? Por el cansancio, por el agotamiento o por las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que tal compromiso, tenemos que hacer esta cosa, hacer la otra, y esa carga de compromisos, de cosas que atender, de cosas por hacer, nos llevan a una rutina diaria en la que no estamos dando prioridad a Dios. Y en estos tiempos de que hablamos de avivamiento, necesitamos entender esto. Volvamos a Éxodo capítulo 35 verso 1 y 2. Dice aquí: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el séptimo os hará santo, día de reposo para Jehová.
cualquiera que en él hiciere trabajo morirá. Volvemos a repetir este versículo. Dios santificó el día para buscar de él. Y en la antigüedad, fallar al día de búsqueda de él era sentenciado con muerte. Y hoy en día mucha gente quiere estar todavía bajo la ley. Imagínate. Hoy mucha gente dice, no, es que hay que seguir bajo la ley. Si en los días, imagínate estar bajo la ley, seguir practicándolo como dice Éxodo. Hoy los que practican, muchos estarían bien pelados, porque en el día de reposo no se podía hacer nada, ni mirar tu partido de fútbol, aleluya, ni qué decir de mirar películas. En la antigüedad, el día de reposo, ni siquiera, hay un versículo bíblico que dice Dios que ni siquiera fuego se podía prender dentro de la casa. O sea que ni comida. Ay, pero tengo microondas. Ah, sí, pero en la antigüedad no había microondas. En la antigüedad se tenía que cocinar a fuego. O sea, el pueblo en la antigüedad tenía que dejar todo cocinado desde el día antes, el viernes antes. Porque una vez que caía el sol, desde el viernes, una vez que caía el sol, no se podía hacer nada hasta que se volvió a ocultar el sol el sábado por la tarde. Nada, no podías hacer nada. Era exclusivamente para descansar la mente y para estar en búsqueda de él, estar en comunión con él, estar leyendo pues los libros de Moisés, que era lo que se contaba en ese tiempo, la palabra de Dios. Nada. Muchas veces era un día también de ayuno completo en muchas ocasiones. Hasta que se ocultaba el sol, entonces se reunía la familia para comer. Imagínate estar todavía bajo la ley. Que un día estás ahí en tu día de descanso, como dice la ley antigua, y de repente se te olvidó y prendiste la tele. Fuego del cielo y quedó fulminado. Ni un pollo frito hay ahí. Por eso hoy, aunque estamos bajo la gracia, pareciera que la gracia para mucha gente ha sido un permiso para fallarle a Dios. Ha sido un permiso para dejar a Dios a un lado, cuando debiera de ser al revés. Señor, te fallé, pero aquí estoy, tú eres mi prioridad. Yo vengo a buscar de ti, yo vengo a buscar tu presencia. El mismo capítulo, perdón, un poquito atrás, capítulo 31, verso 13. Vamos a volver a ese 31:13 de Éxodo. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová y os santifico. El día de descanso. Ezequiel 20:20 dice: y santificar mis días de reposo, y sean una señal entre yo y ustedes. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a leer varios versículos aquí que nos van a dar este contexto. Juan capítulo 5. Dice la palabra ahí: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús sanó a este hombre en un día de reposo. Hay muchos versículos bíblicos de Jesús sanando en día de reposo. Y yo creo que al maestro le encantaba hacer sanidades, porque eso ponía pero enojadísimos a los judíos, ponía enojadísimo a los religiosos, porque decía: es que eso no se puede hacer. Pero Jesús
decía que Él era dueño del día de reposo. Jesús instituyó esto para buscar su presencia, para no dejarlo a Él a un lado, iglesia. Por lo tanto, tú y yo necesitamos tener las prioridades correctas en nuestra vida. Estamos en estos tiempos buscando la presencia de Dios, buscándole a Él en ayuno, en oración, aprendiendo lo que es avivamiento. Pero todo avivamiento inició teniendo las prioridades en el orden correcto. Y necesitamos nosotros tener nuestras prioridades en el orden correcto. Porque a veces decimos, es que Dios sabe, Dios me conoce. Dios sabe que no ayuné porque pues yo soy muy comilón, ¿no? Muy tragón, iba a decir, pues ya lo dije. Yo soy así, muy comilón, no, y Dios sabe que yo tengo mucha hambre. Dios sabe, Dios sabe. Y en el con de decir Dios sabe, nos justificamos a nosotros mismos y no le ponemos a Él en nuestra prioridad. Y la prioridad es Cristo, iglesia. Estos tiempos que estamos viviendo, damos prioridad a tantas cosas, pero nuestra prioridad tiene que ser Él. Buscarle a Él, servirle a Él. Amén. Las prioridades en el orden correcto. Esto tiene que ver más allá de nuestro descanso físico. Hay estudios que hablan de que en los últimos años han aumentado los problemas mentales a causa del estrés, a causa de tantas ocupaciones, tantas cosas en las que estamos ocupados, que ahora ya no podemos, ya no hay un descanso reparador en nuestra vida. Yo no sé, no me levante la mano, por favor, no la levante, pero yo le pregunto, ¿acaso usted ha sentido quizás en la última semana o en alguna ocasión en su vida que por más que duerme no descansa? No me levante la mano. ¿Sabes por qué? Porque nuestra mente todo el tiempo está activa. Nuestra mente está pensando ya lo que nos falta hacer mañana, la agenda para el día de mañana, ¿a qué hora tenemos que terminar esto, hacer lo otro, las cosas pendientes? Y no está mal planificar. El asunto es cuando nuestra mente no puede descansar, porque eso no trae descanso al cuerpo. Pero Él es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que el velo se rasgó. Y ahora tú y yo podemos entrar confiadamente a buscar su presencia. Él tomó un tiempo, Jesús tomó un tiempo para pasar con sus discípulos. Ese tiempo que Él pasó, lo tomó para estar con ellos, para comer con ellos, para pasar un tiempo con ellos. Y la palabra nos enseña que en ese tiempo que Jesús tomó, dice la palabra que Él estaba con sus discípulos. Y llegó un momento en que Él se puso de pie, se ciñó una toalla a la cintura, y dice la escritura que comenzó a lavar los pies de los discípulos. En otras palabras, Él les estaba diciendo también: yo soy vuestro descanso. Se acostumbraba en la antigüedad lavar los pies a la gente, porque antes no había el calzado como hoy tú y yo lo tenemos. Ahora tenemos calcetas, zapatos de diferentes estilos, zapatos hasta con el colchoncito de aire, zapatos de suela de goma, tantas cosas para descansar el pie. Pero antes no era así. Era una sandalia de piel dura, si acaso era, no sé, un cuarto de pulgada de ancho o media pulgada de ancho, y era todo lo que había. Ese calzado no amortiguaba mucho caminar sobre piedras, no amortiguaba mucho el camino polvoso. Por eso se acostumbraba que alguien llegara a una casa y se acostumbraba a lavarle los pies. Era un símbolo de recibirle, era un símbolo de que la persona era bienvenida, pero también era un símbolo de esclavitud, porque muchos de los que hacían eso eran los sirvientes. La gente que servía en una casa era la que lavaba los pies de los que iban llegando. Por eso los discípulos no querían que Jesús le lavara los pies. No, maestro, no. Y ya saben de Pedro, Pedro siempre era el que andaba ahí reaccionando enseguida. No, maestro, no me vas a lavar los pies. Luego le dice: si tú no permites que yo te lave los pies, no vas a tener parte conmigo, no vas a entrar en mi reposo.
Ah, Señor, no solamente lávame los pies, también la cabeza. Ya quería que el maestro lo bañara ahí completo. Dice, no. Dice, los que están limpios no necesitan sino lavarse los pies. Pero Pedro ya quería tomar ventaja ahí. Maestro, lávame también la cabeza. No, Pedrito, tranquilo, solo los pies. Pero aún ahí Jesús le dijo, si no, tú no vas a tener parte conmigo, no vas a entrar en mi reposo. Y hoy, más que hablarte de un día de descanso, que es bueno hacerlo, más que hablarte de un periodo de tiempo de descanso, que es bueno hacerlo, quiero hablarte de descansar en Dios. Cómo tú y yo tenemos que venir a Él a descansar. Su presencia, iglesia. Hay tantas cosas, tantos compromisos, tantas cosas por hacer, tantas cosas que cumplir, pero la prioridad tiene que ser Él. Por eso el tiempo que hemos establecido previo a iniciar el servicio, porque antes de ese tiempo, cuando no lo teníamos establecido, hasta un segundo antes de iniciar el servicio, todos andábamos corriendo, poniendo aquí, quitando aquí, arreglando allá. Dijimos, no, hay que tomar un tiempo previo. Y esos minutos que tomamos para orar antes de que inicie el servicio, tanto lo que se hace en el ministerio de intercesión como lo que se hace en el altar, es para aquietar un poco, ¿verdad?, el aceleramiento que traemos. Venimos del trabajo, venimos, no sé, a veces venimos con hambre porque no dio tiempo a comer saliendo del trabajo. Salimos del trabajo y huyendo para la iglesia. Y llegamos, no sé, si le toca servir en un ministerio, a preparar, a hacer. Y esos momentos nos traen ese aceleramiento, que cuando inicia el servicio ya empezamos con tics nerviosos, empezamos bien acelerados. Pero esos momentos son para conectarnos con Él, para decirle, tú eres mi prioridad. Que aún en medio de tantas cosas que tenemos que hacer, podemos tomar un tiempo para decirle, Señor, tú eres nuestra prioridad. Es hacer una pausa en medio del día. Usted, por muchas cosas que tenga que hacer en el día, haga una pausa, unos minutos durante el día, y tómelos para orar. Pastor, yo no puedo, todo el día estoy trabajando. En sus tiempos, yo recuerdo cuando estaba trabajando en una clínica, lo que hacía cuando en mis tiempos de descanso era que comía lo más rápido que podía. Parecía aspiradora. Y los 10, 15 minutos que me restaban de descanso, iba y me iba al auto. Y ahí en el auto me estaba unos minutitos ahí. A veces descansando, a veces orando, a veces leyendo un versículo bíblico. Pero trataba de tener esos momentos en medio de las 8 o 9 horas de trabajo diario. Tener un tiempo para estar con Él. Cuando lo hacía normalmente en la mañana, antes, al levantarme, en medio del día, y a veces al final del día. Aunque yo no sé cuál sea, cómo funciona más usted. Algunos nos gusta más por la mañana, algunos al mediodía, otros funcionan más por la tarde o en la noche, no sé. Pero es importante darle la prioridad a Él, descansar en Él, venir a Él. Dice la palabra que en Él hallamos descanso para nuestra alma. Hebreos capítulo 2 verso 3. Hebreos 2:3 dice la palabra: entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Dice, ¿qué nos hará pensar que podemos escapar si descuidamos nuestra tan grande salvación? Hoy yo te digo, iglesia, Dios nos invita a poder descansar en Él, a poder buscar su presencia. Amén. Amén. Vamos a ver otro versículo más. Está en Mateo 11, 28 al 29. Mateo 11, 28 al 29. Con eso vamos a ir terminando. Quiero más que nada traer esta enseñanza hoy, porque necesitamos tener nuestras prioridades en el orden correcto. Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo no sé cómo te has sentido últimamente, pero en Él hallamos descanso. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia, dice la palabra, podemos hallar descanso para nuestras almas. Cuando ponemos en orden nuestras prioridades y las ponemos en el orden correcto, vamos a realizar que Dios está allí para escuchar nuestra oración. Dice la palabra: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Si te has sentido, quizás tú conozcas a alguien que cuando hablas con él, con ella, casi siempre va a pasar esto: te van a expresar mucho cansancio. ¿Cómo está mi hermano? Bien cansado, bien cansada. ¿Por qué? Porque es normal, el trabajo nos produce cansancio. Pero si no cuidamos eso, vamos a llegar a un momento en que el cansancio se vuelve un agotamiento. Y el agotamiento viene a cansar nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón. Hace tiempo leí una frase en un libro y ya se las compartí en algunas ocasiones aquí. Y esa frase decía que cuando el enemigo, cuando Satanás no te puede robar la pasión por servir a Dios, lo que hace es que te satura de cansancio. Y a veces el estar muy ocupados no significa que somos productivos. Amén. Podemos estar ocupados todo el día, pero al final del día no fuimos productivos. Y la prioridad tiene que ser Dios. Cuando a Él lo ponemos en prioridad, nuestro día se vuelve un día productivo. Dices: wow, pude terminar esto en el día. ¿Por qué? Porque le estamos dando la prioridad a Dios. Él es la prioridad. Claro, tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Hay que cumplir lo que nos toca cumplir, hacer. Pero llega un momento en que cuando tú y yo lo ponemos a Él, Él trae descanso para nuestra alma. Si no, dése cuenta, hay un estudio que habla de que han aumentado en los últimos años, sobre todo los 2 últimos años, después de la pandemia, ha aumentado en un 75% la venta de productos energéticos. ¿Alguna vez ha usted consumido algún producto energético? Red Bull, Monster, esos botecitos que dicen 5 hours que no sirven para nada. Una vez yo me tomé uno y mentira del diablo. Me sentí igual de cansado después de ese botecito. Hoy en día ha aumentado la venta de bebidas energéticas. Usted va a una tienda, a una gasolinería, va ahí a los mostradores donde se venden bebidas, y usted se va a dar cuenta que cada vez están saliendo nuevos productos energéticos. A cada rato. ¿A quién no le gusta el café? A la mayoría nos gusta el café. Pero una cosa es que te guste el café y otra cosa es que necesites el café. No sé en qué momento estás tú. Si lo tomas porque te gusta o si lo tomas porque lo necesitas. Entonces, las bebidas energéticas hoy en día están mucho a la venta. Usted va al médico y la gran mayoría de los diagnósticos médicos tienen que ver con un agotamiento. Pastor, ¿qué es eso del día de reposo? Tiene más de espiritual de lo que usted se imagina. Porque eso ya no nos lleva a buscar a Dios como debiéramos hacerlo. Nos agotamos. Compramos toda clase de cosas para disfrazarnos nuestro cansancio. Antes eran cremas para patas de gallo, ahora son cremas para patas de elefantes. No nos damos cuenta cómo nuestra vida, nuestro semblante, nuestra rutina cambia cuando hay un cansancio extremo. ¿Nunca le ha pasado que ha sentido que se queda dormido manejando?
Yo 2, 3 ocasiones estuve a punto de salirme del camino. Y en una yo creo que me quedé dormido en un semáforo. Creo que alguna vez me quedé dormido en un semáforo, porque escuché que estaban pi, 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 pi. Según yo pasó un segundo, pero no sé. Ayer llegó mi familia a la casa, yo estaba en la tarde en la casa y dije, me voy a recostar 15 minutos. Se me fueron 45 minutos y cuando llegaron yo sentía que no podía calibrar. Me sentía así como que, no sentí que de repente despierta pero le cuesta arrancar. Porque a veces llegamos a un momento de cansancio que se produce un agotamiento. Y Dios dice en su palabra que Él descansó. Y sí, tú y yo tenemos que descansar físicamente, pero tenemos que aprender a descansar en Él también. En Él, iglesia. Por eso todas estas bebidas energéticas, que de energéticas no tienen nada, es puro. Si usted le lee, tiene lo que le llaman energías vacías. Lo que hacen esos productos, usted léalo, investigue un poquito. No le voy a robar la paz de que se tome un Red Bull, aleluya. Pero la gran mayoría de estas sustancias que contienen taurina, lo que hace esa sustancia es que no trae energía. Lo que hace es que esa sustancia diluye la sangre en el cuerpo. Y cuando diluye la sangre en el cuerpo, el corazón tiene que comenzar a trabajar más. ¿Por qué? Porque no tiene la misma consistencia. Es como un motor que a usted le pone el aceite que no le corresponde. Un aceite de alto millaje. No digo que usted tenga alto millaje y por eso toma Red Bull. No. Digo que los autos de alto millaje necesitan un aceite más espeso. Creo que es así, ¿no? Sí, un aceite más espeso. Entonces lo que hace es que el corazón comienza a bombear más rápido. Por eso usted siente energía. Pero si no tiene cuidado, esas sustancias, esos productos traen problemas al corazón. Gente que ha tenido taquicardias, gente que ha estado a punto de colapso cardíaco. ¿Por qué? Por tantas cosas. Estaba leyendo una revista de medicina que decía que no hay mejor manera que hidratarnos bien, mantenernos bien hidratados. Sobre todo ahora que viene esta temporada de calor, hablan de mantenernos bien hidratados. No es una consulta médica ahorita, pero estamos hablando de cómo cuidarnos para buscar de Dios. Estamos en estos días hablando de avivamiento, y el avivamiento comienza en el corazón, pero comienza poniendo nuestras prioridades en el orden correcto. Iglesia, no sé las cosas que a veces nos toca o te toca atravesar en la semana, pero aprendamos a descansar en Él. Aprendamos a ir a su presencia. Que si hay algo, aprendamos a ir a su presencia. Ya lo leímos ahorita en Mateo, dice que en su presencia hallaremos descanso para nuestras almas. Y el 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo sé que en el domingo tú no estás feliz, al igual que yo, que ya viene el lunes. Después del servicio en domingo dice: ay, mañana es lunes. Porque cuesta trabajo la semana, pero tenemos que aprender a descansar en Él. Amén. Dice que hallaremos en Él descanso para nuestras almas. Por eso hoy en día que ha aumentado tanto los problemas mentales, es porque no hay un descanso del alma. No hay un descanso físico, y eso se traduce en muchos problemas de la mente y de las emociones. Tenemos que aprender a descansar en Él, iglesia. Esta noche, cuando usted salga de aquí, dígale: Señor, dame un sueño reparador, que yo pueda descansar como un niño recién nacido. Aleluya. Y algunos dicen: ni como niño recién nacido, porque a cada 2 horas se levantan a comer. Bueno, que usted pueda descansar bien, amén. Que no tenga que despertarse a cada rato en la noche. Que cuando usted se levante, diga: Señor, gracias, porque he aprendido a descansar en ti. Si hay muchas cosas pendientes, pero yo he aprendido a descansar en ti. He aprendido a descansar mi mente en ti. Dice la palabra: bástale a cada día su propio afán.
No nos afanemos por el día de mañana. El día de mañana va a llegar. Y dice que cada día trae sus propios afanes. Cada día trae sus propios afanes. Necesitamos aprender a descansar en su presencia, iglesia. Y yo sé que todos estos días que nos restan de ayuno, de oración, de hablar de avivamiento, vamos a ver nuestros cuerpos fortalecidos en Dios. Vamos a ver nuestra vida fortalecida en Dios. Porque usted va a tener la energía para leer su palabra. Va a tener la energía para buscarle en oración. No va a llegar al final del día tratando de leer la Biblia y se queda dormido. Porque a veces nos pasa, el agotamiento es lo que hace. Tenemos toda la intención de leer la palabra, pero el agotamiento nos hace quedar dormidos. Y tenemos que aprender a descansar en su presencia. Amén. No me levante la mano todos los cansados, pero si usted ha experimentado cansancio, dice la palabra, traer todas las cargas a Él, porque en Él hallaremos descanso para nuestras almas. Vamos a decirle esta noche al Señor que queremos más de Él. Yo quiero esta noche que hagamos una oración sincera con Él y decirle: Señor, ayúdame. Yo no sé, quizás tú, al igual que yo, ha habido momentos en que nos sentimos no cansados, nos sentimos agotados, porque la rutina es lo que hace. El trabajo, las ocupaciones, los compromisos sí traen cansancio, pero en Él hay plenitud de gozo. Amén. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia podemos llegar y levantar nuestras manos y adorarle a Él y exaltarle a Él y bendecir su nombre. Y hoy dile: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de tu presencia. Solo vamos a tomar este tiempo de oración. Dile: Señor, yo necesito de ti. Comienza a hablar con Él. Dile: Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame, yo necesito más de tu presencia. Yo necesito, Señor, descansar en ti, Padre amado. Hay momentos, Señor, que yo no encuentro cómo, pero tu palabra me dice que en ti puedo hallar descanso. Y yo quiero descansar en ti. Vamos, comienza a hablar con Él. Dile: yo quiero descansar en ti, Señor. Yo quiero descansar en ti. Dile: yo quiero descansar en ti, Padre amado. Vamos, habla con Él. Dile: papá, yo vine aquí. Yo vine a buscar tu presencia. Padre, yo oro fortaleza. Señor, aquellos que se han sentido con agotamiento, tu palabra nos enseña a aprender a descansar en ti. Señor, el agotamiento más allá del cansancio, sino aquel que llega, Señor, a la mente, a las emociones, mi Dios, que nos hace, Señor, muchas veces alejarnos de buscar tu presencia, que nos lleva al final del día a no poder a mirar hacia atrás y darnos cuenta que durante el día no tuvimos comunión contigo, por las ocupaciones, por los compromisos. Y lo que más podemos es exhalar un gracias, Dios. Padre, yo te pido en esta noche que tu presencia traiga descanso a nuestras almas. Padre, quizás aquí, Señor, o a través de la internet alguien nos está mirando, Señor, que ha sentido cansancio en una área de su vida, que dice: estoy cansado, estoy agotado en esta área, no más. Y eso ha traído frustración, Señor. Ha traído frustración a la mente, al corazón, a las emociones. Señor, quizás una circunstancia que se ha vuelto, Señor, una carga a través de los meses, las semanas, y ha cansado, Señor, el alma. Padre, yo hoy oro que podamos hallar descanso para nuestras almas en ti. Tu palabra desde el principio nos enseña, Señor, que tú estableciste, Señor, que tú bendijiste nuestros descansos. Padre, yo te pido en esta noche, Señor, más allá de que sea un sábado o que sea un domingo, Señor, que podamos descansar en ti, en tu presencia. Hoy hablo, Señor, a esas vidas, a esos corazones que por años, Señor, han cargado con cosas y le han producido cansancio emocional.
Hoy oro que pueda haber descanso en la mente, en el corazón, en las emociones, Señor. Padre, hoy oramos. Espíritu Santo, tu palabra nos enseña, y lo leímos, Espíritu Santo, que a través del escritor a los hebreos tú hablaste al pueblo y le dijiste que cuando oigan no endurezcamos nuestro corazón. Y en ese mismo pasaje hablas del descanso, hablas de aprender a reposar en ti, a descansar en ti. Espíritu Santo, no queremos ser desobedientes a tu palabra. Enséñanos, instrúyenos, Espíritu Santo, cómo podemos hacerlo. A veces queremos resolver las cosas a nuestra manera. A veces pensamos, Espíritu Santo, que nuestra manera es la mejor, pero queremos aprender, ser enseñados por ti. Enséñanos, Espíritu Santo. No queremos fallarte a ti. No queremos encontrarnos en algún momento con una situación, y todo porque no aprendimos a descansar en ti. Ayúdanos, Espíritu Santo. Vamos, comienza a hablar con Él. Dile: Espíritu Santo, ayúdame. Dile que cuando yo venga a tu casa, yo venga con la energía para adorarte. Yo venga con la energía para levantar mis manos, para exaltarte a ti, para bendecir tu nombre. Dile: amado Espíritu Santo, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Espíritu Santo. Más de tu presencia. Vamos, toma este instante, dile: yo quiero más de ti, Espíritu Santo.